Claro que sí. Entonces, veo que hay un par de preguntas ya que están apareciendo en el chat acerca de dónde podemos encontrar información sobre el glutatión. Y bueno, pues ciertamente, con todo gusto pueden visitar mi página de Facebook. Ahí tengo información sobre el glutatión. Ahí publico sobre este tema todo el tiempo. Igualmente, cuento con un canal en YouTube en donde sí, bueno, pueden ir a mi canal de YouTube y ahí ustedes podrán ver varias emisiones de estos webinarios, así como muchos otros videos que tengo sobre temas relacionados con el glutatión. Y por supuesto, también tengo este libro que ustedes pueden conseguir. Búsquenlo en glutatión.org o de plano, búsquenlo en Amazon, lo que les sea más fácil. Entonces, regresemos a las diapositivas. Como dijo antes Doug, estaremos hablando sobre el glutatión y su papel especial en las enfermedades cardíacas. Entonces, vamos a hablar más allá de las enfermedades cardíacas también. De hecho, hablemos de las enfermedades cardiovasculares mejor. Creo que este término es un poquito más incluyente. Y bueno, el glutatión, por supuesto, bueno, ya muchos de ustedes han, ya, ya se han conectado anteriormente a esta serie de webinarios, pero sí, bueno, yo sé que muchos de ustedes conocen mucho sobre el glutatión, pero siempre tenemos personas nuevas en estas reuniones, así que hablaré rápidamente del glutatión. El glutatión es una sustancia que existe en todas las células de nuestro cuerpo. De hecho, es una sustancia esencial para la vida. Hay más de 175.000 publicaciones médicas y científicas sobre este tema. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, si ustedes entran a la página de PubMed, que es un repositorio muy grande de artículos científicos en todo el mundo, podrán encontrar 40 o 50.000 artículos sobre la vitamina C, quizás 60.000 artículos sobre la vitamina E. Pero estamos hablando de más de 175.000 artículos sobre el glutatión, es decir, muchos más que la vitamina C y la vitamina E juntas. Entonces, ciertamente es una sustancia que capta muchísima atención de parte del mundo científico. Y esto cada vez más está llegando también a la literatura general, a la literatura de personas que no son médicos. Encontramos información sobre esto en el Internet y el glutatión muy pronto va a ser parte de nuestro lenguaje cotidiano. Así como cuando hablamos del el colesterol, el estrés, son palabras que antes eran extrañas y ahora las utilizamos todo el tiempo. Así sucederá con la palabra glutatión. Hablemos nuevamente de esta página de PubMed. PubMed es una página en donde hay artículos científicos nuevos todos los días. Ustedes pueden ver artículos originales sobre cualquier tema médico. Para eso vamos a PubMed. Podemos ingresar un término de búsqueda como glutatión y cardiología y vean el número que obtenemos aquí. Por ejemplo, cardíaco, corazón, enfermedad del corazón, endotelio, etcétera. Esta es una búsqueda que empecé a hacer hace como 3 años. Y bueno, en 2023 había más de 20.000 artículos sobre glutatión y la enfermedad cardiovascular. Esto nos da muchísimo material y bueno, hay muchísimo material sobre este tema del que estamos hablando hoy. Regresemos al glutatión. Probablemente esta sea la diapositiva más importante que ustedes van a ver. No, no puedes comer el glutatión y esperar que esto eleve el nivel de glutatión que tienes en el cuerpo. Así no funcionan las cosas. Cuando comes glutatión, rápidamente se desintegra en el tracto digestivo y muy poco de este glutatión llega a las células. El glutatión se crea dentro de las células. No puedes consumir
el glutatión, comerlo como algo externo. Necesitas que tus células creen el glutatión y para hacer esto le tienes que dar a tus células los bloques constructores, los nutrientes específicos que requiere una célula para poder hacer el glutatión. Esto es algo a lo que llamamos precursores. Si, si se van a acordar de una sola diapositiva esta noche, que sea esta, por favor. Ahora, ¿cómo obtenemos estos precursores? Bueno, veamos estos dos libros azules que aparecen en la pantalla. Uno se llama CPS, es el Compendio de Especialidades Farmacéuticas de Canadá. El otro libro se llama PDR, es un libro de referencia de escritorio para médicos. Hay un libro muy similar también en Estados Unidos y uno de estos libros ustedes lo encontrarán en los escritorios o en el escritorio de todos los médicos y de todos los farmacistas de Norteamérica y es el libro de referencia para ellos en donde encuentran aquellos medicamentos que pueden prescribir como médicos. Ahora, en la sección que inicia con la I, van a encontrar algo que se llama inmunocal. No es una droga, no es un fármaco, es un producto natural. Y bueno, ahí tiene artículo, ahí encontrarán artículos como si fuera cualquier otro medicamento, indicaciones, contraindicaciones, farmacología y finalmente el inmunocal es un aislado de proteína de suero muy especial. El otro precursor que van a encontrar en estos libros lo llamamos NAC, es decir, N-acetilcisteína. Es un fármaco que utilizamos en el hospital. No lo puedes encontrar en una tienda de productos naturales. Es un precursor excelente del glutatión, pero tiene algunos problemas. Tiene una semivida muy corta, es decir, te lo tienes que tomar rápido y además produce efectos secundarios. Entonces, estos son los únicos dos precursores del glutatión que vas a poder encontrar en estos dos libros. ¿Qué hay respecto del glutatión intravenoso? Bueno, el intravenoso, de hecho, sí funciona, pero también tiene un problema con su semivida, es decir, dura muy poco tiempo, permanece activo durante un periodo muy corto, dura literalmente cuestión de minutos. Este es un artículo que muestra que la semivida del glutatión intravenoso es de alrededor de 20 minutos. Otros artículos incluso señalan que este tiempo es mucho menor. En YouTube podemos encontrar algunos videos bastante buenos, videos fantásticos, sobre todo, por ejemplo, para pacientes con Parkinson que reciben glutatión de manera intravenosa. Después de recibir el glutatión intravenoso, de pronto resulta que algunos se levantan de una silla de ruedas y empiezan a caminar, lo cual suena fantástico, pero el problema es que para el momento en que regresan a su casa, vuelven a sentirse mal y sentarse en la silla de ruedas y ya no se sienten como se sentían antes, ¿no? Entonces, hay también otros mecanismos que se venden en el Internet o en las tiendas de productos de salud que dicen que ayudan a elevar los niveles de glutatión. Hay glutatión en parches, en aplicación tópica, y ninguno de estos realmente ha sido bien definido como una manera legítima para elevar los niveles de glutatión. Hay algunos artículos que analizan, por ejemplo, el glutatión liposomal, el inhalado. Los inhalados funcionan en los tejidos que entran en contacto con el glutatión. En este caso es la garganta, los bronquios, la superficie de los pulmones, pero no viaja hacia el resto del cuerpo. Entonces, brevemente, hablemos del papel o los papeles del glutatión. En este caso, nosotros hablamos de un acrónimo que es IDEA. Decimos el glutatión, qué buena idea. Este es un acrónimo en inglés. ¿Qué significa IDEA? La I significa sistema inmune, inmunológico. La D significa desintoxicación. La E significa energía y la A significa antioxidante. Si recuerdan ustedes estas cuatro letras, entonces podrán entender probablemente el 90% de lo que hace el glutatión en el cuerpo. Vamos a ver cada una de estas letras, una por una. La I, sistema inmunológico. Las personas con bajos niveles de glutatión
tienen un sistema inmunológico comprometido. Por definición, las personas que tienen altos niveles de glutatión pueden optimizar su respuesta inmunológica. Entonces, el glutatión es literalmente alimento para el sistema inmunológico. La D significa desintoxicante, desintoxicación. Tenemos que desintoxicarnos de muchas cosas, del cigarrillo, del humo que inhalamos de los escapes de los vehículos, de los coches, de muchas cosas. Yo siempre digo que después del agua, nuestra sustancia con mayores propiedades de desintoxicación es el glutatión. La E significa energía. Haremos, de hecho, pronto un par de webinarios acerca del glutatión como fuente de energía a nivel de cuerpo y a nivel molecular también. Finalmente llegamos a la letra A. El glutatión es, o se le llama también, el antioxidante maestro. La razón por la cual se le llama así, antioxidante maestro, es porque ninguno de los antioxidantes conocidos, conocemos como 2000, más de 2000 antioxidantes. Bueno, ningún antioxidante, incluyendo la vitamina C y la E, funciona sin la presencia del glutatión. Entonces, recuerden estas cuatro cosas, estas cuatro letras, y así entenderán muy bien qué hace el glutatión. Nuevamente, el tema de esta noche es el glutatión y las enfermedades cardíacas, las enfermedades del corazón, pero llamémosle mejor glutatión y sistema cardiovascular. ¿De acuerdo? Cardio significa corazón, vascular significa sistema circulatorio. Entonces, echémosle un vistazo de cerca a un vaso sanguíneo. Aquí en la pantalla lo que ustedes ven es una arteria. En el exterior de la arteria tenemos una capa que se llama epitelio, es decir, es un recubrimiento fibroso rígido, es una especie de protección para las arterias para que no se dañen desde el exterior. Des- Después tenemos una capa intermedia que se llama mesotelio. Es una capa que se puede relajar y abrir los tubos o se puede simplemente endurecer. Esto es algo que nos ayuda para controlar el intercambio de oxígeno, la presión sanguínea y muchas otras cosas. En el interior encontramos otra capa que llamamos endotelio. Esta es una palabra que vamos a utilizar bastante en la charla de esta noche. Se trata de una capa interna muy delgada, muy frágil. Y después eso verde que vemos en la pantalla es la acumulación de depósitos de grasa dentro de las arterias, lo cual genera una enfermedad, la arteriosclerosis, una enfermedad cardíaca. Pensemos ahora en el sistema cardiovascular, como si fuera un sistema de plomería. La inflamación y la acumulación de grasa al interior de estos tubos es lo que nos lleva a la enfermedad. Es como cuando vemos oxidación al interior de una tubería. Aquí vemos un corazón. También vemos algunos vasos sanguíneos que alimentan el corazón. Las arterias le dan al corazón los nutrientes y el oxígeno que necesita. Y esto es lo que vemos en esta sección, es un corte transversal de un vaso sanguíneo donde vemos la acumulación de grasa, de algo que está taponeando por dentro del vaso sanguíneo y esta parte del corazón entonces puede sufrir un ataque, ¿no? Un ataque al corazón por falta de oxígeno, por ejemplo, y se afecta, se muere una sección del corazón o bien el paciente puede incluso fallecer. Esencialmente, esto es el problema, ¿no? Regresemos al endotelio. Este es un corte transversal de una arteria. El endotelio es simplemente una capa, un recubrimiento muy delgado, muy frágil que está en el interior de un vaso sanguíneo. Es muy proclive a lesiones. Entonces, el endotelio, recuerden, vamos a seguir hablando bastante de este término, del endotelio. Veamos el endotelio nuevamente, cómo puede verse afectado, cómo puede dañarse. Aquí tenemos nuevamente nuestras tres capas. El endotelio, una vez más, es la capa interna. La sangre pasa a través de este tubo.
Hay grasas en nuestra sangre, necesitamos estas grasas, le llamamos lípidos, y esto, bueno, esto se refiere a cosas como el colesterol, triglicéridos, los requerimos para tener energía, los requerimos para construir otros tejidos, pero cuando los tenemos en exceso o cuando los tenemos sobre todo del tipo incorrecto, se pueden acumular en el interior de este tubo, se pegan al endotelio. ¿Qué hace el glutatión? El glutatión puede tener el efecto de reducir estos lípidos, nos puede ayudar a reducir hasta cierto punto los niveles de colesterol, es decir, el glutatión ofrece protección en este sentido. El siguiente paso, resulta que estas áreas donde hay grasas se oxidan. Recuerden que hemos hablado del glutatión como un antioxidante. Lo que hacen estas grasas es atraer citoquinas inflamatorias. El sistema inmunológico las crea para tratar de limpiar el daño, pero a veces también dañan eh, el cuerpo y finalmente esto puede dañar el endotelio. El glutatión aquí es importante porque suprime la oxidación y también minimiza la inflamación causada por las citoquinas. Después de un tiempo, bueno, estas situaciones se vuelven más pronunciadas, empieza a haber un taponamiento en el interior de los vasos sanguíneos y esto afecta incluso a las plaquetas y después de un tiempo, pues terminamos teniendo un coágulo en el interior de una arteria. El glutatión sirve para estabilizar las plaquetas y para reducir de alguna manera esta reacción. Después de que hemos tenido esa grasa en el interior y se empiezan a acumular cosas como calcio, el calcio eh, se acumula y esto genera todavía mayor inflamación en las arterias. Potencialmente esto nos puede dar resultados desastrosos. La clave aquí es que estas grasas que tenemos en el sistema circulatorio, como el colesterol, cuando se oxidan, cambia su naturaleza y se convierten en algo pegajoso. Entonces es como tener una goma, algo que taponea estos tubos y se pegan en el recubrimiento del endotelio, dañándolo y causando la formación de placa. Ahora, la sustancia principal, aquí está la clave, la sustancia principal que detiene el efecto de oxidación de estas grasas, perdón, lo que evita que se haga pegajosa esta grasa, es una sustancia que llamamos peróxido de glutatión. Si tienes altos niveles de glutatión, tienes altos niveles de peróxido de glutatión. Y esto ayuda a que este proceso sea más lento. En el mundo ideal, si la persona no fuma, hace ejercicio, come bien, probablemente se pueda invertir o revertir la formación de la arteriosclerosis. Entonces, ¿qué tan común es la formación de esta placa? Este efecto que hace que sea como goma la arteria. Bueno, en jóvenes, veamos, esto tiene que ver con la edad. Veamos aquí una gráfica de personas jóvenes. Abajo, en el eje de las X, tenemos el grupo etario, el grupo de edad. Un tercio de los adolescentes presentan evidencia de formación de placa en sus arterias. Un tercio. Para el momento en que las personas de Norteamérica llegan a la edad de 25 años, más de la mitad de ellos ya tienen este proceso, ya tienen este problema. Entonces, hemos hecho angiogramas en jóvenes de 25 años y hemos encontrado que sus arterias se están volviendo más estrechas. Y estos cambios son peligrosos. Y esto puede en muchos casos, esto muchas veces se considera como parte normal del proceso de envejecimiento, pero eso en algunas partes del mundo, ¿no? En Asia, por ejemplo, pero en otros
en otros países donde tienen otra dieta, otros hábitos, no existe este problema, por lo cual creemos que este es un problema que se puede prevenir completamente. Ahora veamos el efecto de los niveles de glutatión como protección de estas células endoteliales tan frágiles. Cuando se elevan los niveles de glutatión hay menos daño. Los niveles de glutatión, cuando son bajos, hay un mayor daño. Entonces, creo que esta gráfica es muy clara. Ahora, este es un estudio sobre el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, muchos no, les voy a decir qué es. Se trata de un trastorno muy común y hoy hay muchas personas que sufren de este síndrome. En muchas poblaciones puede ser hasta un tercio de la población. Esto representa una combinación de alta presión arterial, altos niveles de colesterol, de triglicéridos, y esto aumenta también la grasa abdominal. Yo sé que todos conocemos personas que tienen toda esta combinación. Cuando estas personas se comparan con una población normal, tanto sus niveles de glutatión son significativamente menores y también presentan altos niveles de daño endotelial. En otras palabras, tienen grave daño en las arterias. Ya comenzaron a dañarse sus arterias y se encuentran en riesgo de un evento cardiovascular. Puede ser una embolia, un ataque al corazón o o alguna otra situación desastrosa. Aquí, bueno, vemos un artículo que habla sobre de pacientes hipertensos. Aquí en este artículo se describe cómo el glutatión tiene un papel en el metabolismo del óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que ayuda a la vasodilatación, es decir, es algo que permite que los vasos sanguíneos, que por ahí circulen nutrientes para el cuerpo. Ahora, cuando hay una baja, bueno, cuando envejecemos es normal que perdamos nuestros niveles de glutatión y esto puede ser lo que explica el aumento en la presión arterial conforme vamos envejeciendo. Esto es fantástico, es un descubrimiento fantástico. La hipertensión, el tener la presión alta es más común en personas mayores y esto nos dice que esto se debe en parte porque conforme avanza el tiempo vamos perdiendo niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Este es otro artículo que se publicó en un diario que se llama Hypertension. Bueno, aquí se analizó la asociación entre los niveles de glutatión y de la homocisteína. Los altos niveles de homocisteína, como ustedes saben, es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Los pacientes con altos niveles de presión arterial suelen tener altos niveles de homocisteína y bajos niveles de glutatión en comparación con la población normal. Veamos ahora la diabetes. Cuando hablamos de la diabetes, estamos hablando también de una enfermedad cardiovascular. Las complicaciones principales de la diabetes, número uno, bueno, el cuerpo se inmunocompromete, es decir, somos más proclives a desarrollar infecciones en la vejiga, en el pulmón, es decir, estas infecciones son mucho más comunes en estas personas que en las personas saludables, pero lo que causa más mortalidad y más morbilidad en personas diabéticas es básicamente la enfermedad vascular o microvascular, es decir, los pequeños vasos sanguíneos se ven afectados. Incluso, por ejemplo, sabemos que los diabéticos pueden tener ceguera por diabetes, falla renal, puede haber muchos problemas. Las personas diabéticas se encuentran en mucho mayor riesgo de desarrollar ataques al corazón y embolias. Entonces, echémosle un vistazo a la enfermedad cardiovascular en diabéticos. Esta gráfica muestra la relación que existe en los niveles de azúcar, los niveles de glutatión y el daño endotelial. Es muy clara esta gráfica. A mayores niveles de glutatión hay menos daño endotelial. Cuando tenemos altos niveles de azúcar, tenemos mayor daño
en los vasos sanguíneos. Entonces, por supuesto, lo que hace el glutatión no es quitarnos o reducir nuestros niveles de la glucosa, pero sí nos ayuda a protegernos en contra de una de las principales complicaciones de la diabetes, que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, estamos hablando de una medicina preventiva. Este es un artículo publicado en el Free Radical Research. Aquí se analizaron a personas saludables y personas con enfermedad coronaria, es decir, personas con enfermedad coronaria prematura, personas por debajo de los 45 años de edad. Estas personas tienen altos niveles de estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión. Este artículo sugiere que estas pruebas deben utilizarse como herramienta de evaluación para poder implementar medidas de protección. Esta sugerencia se confirma en este artículo que aparece en el General Stroke. Bueno, aquí claramente dice que los bajos niveles de glutatión representan un factor de riesgo para una embolia y enfermedad cardiovascular. Para resumir, el glutatión sirve para reducir la peroxidación de lípidos. En otras palabras, reduce la oxidación del colesterol y en menor medida nos ayuda a reducir también el colesterol del sistema circulatorio. Nos sirve para elevar los niveles de HDL. Es lo que llamamos comúnmente como el colesterol bueno, el HDL. LDL es el malo, ¿ok? Entonces nos sirve también el glutatión para prevenir el daño endotelial. Nos sirve también para estabilizar las plaquetas, para reducir la hipertensión y minimiza la respuesta inflamatoria en torno a las zonas donde hay placa. Los niveles de glutatión entonces pueden ser predictivos en la enfermedad cardiovascular, pueden servir como una prueba de cribado, pero también puede ser potencialmente utilizado como tratamiento terapéutico en enfermedades del corazón y cardiovasculares. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Vamos a regresar con Doug. Muchas gracias, doctor. Estuvo buenísimo, súper informativo. Es increíble cómo nos capta la atención usted. Doctor Gottman, estamos aquí de vuelta. Muy buena presentación. Gracias. Ahora, hay una pregunta. Quien tenga una pregunta, por favor, anótenla donde dice preguntas y respuesta para que la encontremos. No las pongan en el chat, por favor, que se nos va a perder. Una de las preguntas es, ¿cómo nos puede ayudar el glutatión? ¿Cómo podemos mejorar? Ok, un soplo. ¿Qué pasa con el soplo en el corazón? ¿Qué relación tiene con el glutatión? Un soplo en el corazón es algo que escuchamos, un sonido que viene del corazón por un flujo irregular. En otras palabras, el movimiento lento del flujo de sangre hacia el corazón puede deberse a un problema en una válvula o algún otro tipo de defecto anatómico. Estos defectos anatómicos no pueden corregirse con el glutatión. Sin embargo, los riesgos que representan estos soplos se pueden reducir aumentando el glutatión. El soplo no se va a cambiar, pero dependiendo del origen o de la causa del soplo, los factores del riesgo los podemos mejorar, los que están relacionados con el soplo. Ok, tiene sentido. Otra pregunta. Casi siempre nos hablan sobre dosis, nos preguntan sobre las dosis. Si alguien tiene elevados los niveles de colesterol y los quiere normalizar, ¿hay alguna dosis recomendada que deban tomar de inmunocal? Nuevamente, depende de la edad de la persona, depende de la gravedad de su enfermedad cardíaca. Yo diría que como mínimo deben tomar
Nuevamente, al menos 2 sobres de Inmunocal o 20 gramos como mínimo. Podríamos incluso considerar tomar 3 o 4 sobres, pero por supuesto hay gente que tiene mm, un presupuesto, bueno, la gente que no tiene límites en su presupuesto puede tomar más, pero con 3 o 4, es decir, 30, 40 gramos por día estaría bien. Jorge, hay preguntas en español, por favor, o preguntas en francés, ayúdanos. No, pero voy a pasar a español. Quien tenga igual una pregunta en francés puede escribir su pregunta en el chat en francés, bueno, en el cuadro de preguntas y respuestas, y aquí les ayudaremos con la traducción. Recuerden la interpretación también en francés. ¿Qué hay con respecto al AFib? Ok, es la fibrilación del atrio. Es cuando lo que conocemos comúnmente como taquicardia. Es decir, se trata de un paso, un ritmo cardíaco muy irregular. Al elevar el glutatión, podemos ayudar la fibrilación del atrio. Nos preguntan, bueno, probablemente no, pero el riesgo de la fibrilación del atrio es el desarrollo de coágulos. Los coágulos pueden viajar a diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, al cerebro, y esto nos puede provocar una embolia o se pueden ir a otros vasos sanguíneos. Nuevamente estamos hablando de controlar los riesgos. Si queremos limitar el daño que potencialmente puede existir por la fibrilación del atrio, bueno, sería importante elevar los niveles del glutatión. Pero si vamos a poder controlar este problema de la taquicardia con glutatión, no, no es así, pero sí nos puede ayudar a controlar las consecuencias a largo plazo de padecer esta situación. Creo que me sé la respuesta de la siguiente pregunta, pero lo dejaré que usted conteste. Por los beneficios adicionales del producto platino, sería el producto de elección en lugar del producto regular para pacientes con problemas cardiovasculares. Si tienen los recursos para pagar el producto platino, por supuesto, porque este contiene 2 componentes adicionales. Uno sirve para reducir el nivel de acidez y el ambiente ácido, el entorno ácido también presenta riesgos bueno, riesgos a la salud. La acidosis también está asociada con la enfermedad cardiovascular y otro componente que reduce la inflamación. Hemos hablado de la inflamación, por supuesto, nos vienen a la mente cosas como la artritis, el dolor de espalda, pero la inflamación es el principal culpable de muchas de las enfermedades del mundo occidental, incluyendo el cáncer, la diabetes y definitivamente esto incluye las enfermedades cardiovasculares. La inflamación juega un papel muy importante en el desarrollo de la placa y la inflamación de la placa, y cuando la placa se inflama, bueno, se hincha y potencialmente esto puede bloquear una arteria. Quien tenga los recursos para comprar el platino, si usted tiene enfermedad cardíaca, por supuesto que hay que consumirlo. Eso pensaba Jorge, ¿qué más? Hay una pregunta en francés de parte de Doris y para problemas de varices. ¿Las venas regresan a la normalidad consumiendo inmunocal? No, desafortunadamente no es así. La... Este es un problema anatómico. El tratamiento es quirúrgico, entonces elevar los niveles de glutatión no, no ayudan con las venas varicosas.
Potencialmente sí nos puede ayudar a reducir la velocidad en la que se desarrolla un coágulo, por ejemplo. Lo mismo que con la pregunta del soplo, ¿verdad? Sí. Tengo otra pregunta en francés. ¿Se puede medir el glutatión a través de una prueba de sangre? La respuesta es sí y no. La mayor parte de las pruebas sanguíneas que encontramos en Internet, por ejemplo, pueden ser bastante económicas, no sé, 30, $40. Hay pruebas sanguíneas disponibles, pero hay una advertencia. Estas pruebas son bastante imprecisas. Yo he analizado muchas de estas pruebas y muchas veces no tenemos ni la certeza de que miden. Muchas veces lo que hacen es medir el estrés oxidativo y muchas veces eso le llaman niveles de glutatión. Pero cuando mides el glutatión, ¿qué es lo que estás midiendo? Estás midiendo el glutatión en el suero sanguíneo, estás midiendo el glutatión en los glóbulos rojos, estás midiendo el glutatión en total de la sangre, estás midiendo el glutatión oxidado o el reducido. Es decir, cuando medimos los niveles de glutatión en nuestros experimentos, eh, preparamos un área de laboratorio únicamente para eso y necesitamos un experto en mediciones de glutatión. Lo que hacemos es que tomamos una muestra sanguínea fresca, la hacemos girar, la centrifugamos, la metemos a una centrifugadora y le eliminamos los glóbulos blancos y medimos el glutatión presente en los glóbulos blancos, porque la pregunta es, ¿cuáles son los niveles de glutatión en el interior de la célula? Y medimos lo que llamamos el glutatión linfocítico, es decir, el glutatión de los glóbulos blancos, lo cual nos explica mejor cuáles son los niveles de glutatión que tiene el sistema inmunológico y este es el glutatión que debemos elevar. Si comparamos, por ejemplo, el glutatión oxidado y el reducido, bueno, podemos tener una proporción nada más. Pero creo que hay una serie de pasos muy complicados, pero esto creo que es la mejor respuesta. Desafortunadamente, hacer las cosas de esta manera sigue siendo muy costoso. Entonces, la mayor parte de los laboratorios estándares no miden el glutatión, pero llegará un día en el que alguna empresa, seguramente alguna empresa china o estadounidense, seguramente van a desarrollar una manera efectiva y económica de medir el glutatión y en ese momento todos los médicos van a pedir que se midan los niveles de glutatión, tanto como se pide ahora que te midas los niveles de azúcar en sangre o de colesterol. Tengo una pregunta en español. Tengo preguntas muy, muy buenas. Una de las preguntas es de Jesús Salgado y nos dice, ¿durante cuánto tiempo tiene que tomar un inmunocrom una persona hipertensa? Si alguien es hipertenso, bueno, depende, por supuesto, de la edad, depende del grado de la hipertensión, pero debería comenzar a elevar sus niveles de glutatión, debería tomar al menos 2 sobres de inmunocal, es decir, 20 gramos por día. ¿Durante cuánto tiempo? Mm, yo tengo, tomando inmunocal, llevo ya 30 años. No tengo la menor intención de dejar de tomarlo. ¿Qué sucede cuando dejo de tomar el inmunocal? Bueno, mis niveles de glutatión bajan a donde normalmente estaban. No bajan, no se va más abajo. No es como si dejas de tomar el glutatión, te vas a quedar sin glutatión, pero vuelvo a mi nivel común, a mi nivel normal. Por eso me aseguro de tener buenos niveles y por eso me aseguro de mantener buenos niveles de glutatión. Por supuesto, estos niveles se reducen con el paso de los años, cuando envejecemos. A mayor edad, menores niveles de glutatión, a menos que estés haciendo algo al respecto. Para esta persona, entonces, mi consejo sería, siga tomando Inmunocal para siempre. Buen consejo.
El platino o el sport, el inmunocal platino o el sport, ¿cómo podría eso ayudar a una mujer de más de 90 años que además tiene una válvula en el corazón? Qué buena pregunta. Bueno, todos tenemos válvulas en el corazón. Estoy suponiendo que ella lo que tiene es una válvula anormal, lo cual la pone en riesgo. Es probable que tenga ciertas complicaciones. Esto puede generar una falla cardíaca, depende de cuál sea la válvula en cuestión, pero esto nos puede poner en riesgo de tener una embolia, por ejemplo. Entonces, en nuestras otras charlas y en otras lecturas, por ejemplo, si ustedes consiguen mi libro, van a poder leer ahí sobre falla cardíaca, sobre embolias, y el glutatión definitivamente es importante en estos dos padecimientos y en muchos más. Entonces, sí, si yo fuera esa mujer, sí, por supuesto que consideraría elevar mis niveles de glutatión. Hay otra pregunta acerca de cómo tomar el inmunocal. Charles nos pregunta, ¿es mejor tomar un sobre 3 veces al día o tomar los tres en una sola toma? Muy buena pregunta, Charles. Teóricamente sería mejor tomarlo 3 veces al día, pero hablando en términos prácticos, es difícil tomar algo 3 veces al día y en nuestros estudios clínicos, en donde suministramos 3 sobres al día, es difícil que una enfermera te suministre 3 veces al día el producto, ¿no? El inmunocal. Estos pacientes en particular se les daban los 3 sobres en la mañana, por ejemplo, en una sola ingesta, y los resultados son perfectamente buenos, pero bueno, hablando de cuestiones teóricas, quien tome, por ejemplo, 4, puede tomar 2 en la mañana y 2 más adelante durante el día, pero si te tomas los 4 de un solo golpe, no va a haber mucha diferencia. Aquí hay una pregunta en francés, nos la hace, no sé cómo traducir esto, déjenme ver. Tengo mucho extrasístol. No sé si esto tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, pero nos puede ayudar inmunocal. Dice, tengo muchas extrasístoles. Ok, las extrasístoles es cuando normalmente tenemos un ritmo cardíaco regular. De vez en cuando el ritmo cambia, el ritmo cardíaco cambia aparentemente de la nada. Normalmente a esto lo llamamos extrasístoles. Las extrasístoles, estos latidos adicionales que ocurren, pueden ser catológicos. Es decir, si tienes toda una cadena de extrasístoles una tras otra, es decir, seguidas, esto puede ser peligroso porque esto puede generar algo degenerativo, algo que llamamos taquicardia ventricular, fibrilación eh, ventricular también. Esta es una situación que nos pone bajo amenaza. Las extrasístoles, en su mayoría, en general, son causadas por un corazón arteriosclerótico, es decir, es un corazón que ya tiene enfermedad cardíaca. Es decir, normalmente esto es lo que encontramos en personas que ya tienen enfermedad cardíaca. Entonces, ya empieza a haber un endurecimiento de las arterias y una mala circulación hacia el corazón. Por supuesto que si elevamos los niveles de glutatión en estos pacientes va a ser muy importante. Ahora, en un mundo ideal, si comes bien, si te ejercitas y si no fumas, estos cambios arterioscleróticos incluso los podemos revertir, pero tenemos que trabajar en ello. Elevar los niveles de glutatión forma parte de este rompecabezas, por así decirlo, ¿no? Para revertir la enfermedad cardíaca. Tenemos otra que no tiene que ver con este tema,
pero me parece que podemos contestarla. Para el cáncer de hígado, aquí nos hablan de un paciente de 50 años que no está recibiendo mayor tratamiento. Yo sé que debemos mantenernos en el tema, pero me parece que esta es una pregunta importante de contestar. Entendido, entendido, sí. Desafortunadamente, a veces los profesionales médicos tiran la toalla y dicen, no hay nada más que hacer, pero sí hay cosas que podemos hacer. Podemos mejorar la calidad de vida de una persona, podemos mejorar su apetito, podemos mejorar su estado de ánimo. Hay personas que a veces padecen depresión también y muchas veces nos sorprendemos porque hay personas que mejoran con el uso de terapias alternativas. En este caso, no tenemos estudios clínicos acerca de la enfermedad hepática, pero sí hay estudios clínicos sobre otros tipos de cáncer, incluyendo personas con cánceres terminales que han mostrado mejoras. Entonces, yo, por supuesto que a esta persona le suministraría inmunocal y a ver cómo le va. Puede ser que viva más tiempo, eso es lo que esperamos, pero ciertamente la calidad de vida de esta persona va a mejorar. Mientras esta persona esté viva, va a vivir mejor. Y idealmente uno busca una remisión, por supuesto, pero no es algo que podamos predecir. Pero sí les puedo decir que la calidad de vida muchas veces es igual de importante que la longevidad misma. Sí, aquellos de nosotros que tenemos ya varios años en esta empresa, les puedo decir que hemos visto una y otra vez, no todo el tiempo, ¿no? Porque como decimos, sí, no podemos asegurarlo, pero bueno, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo ha habido cambios drásticos en muchas personas al agregar inmunocal a su dieta. Entonces, si la persona está en las condiciones correctas, se nutre bien y consume este producto, seguramente puede tener cambios muy positivos. Entonces, ya usted contestó esta pregunta de alguna manera, pero me gustaría que retomara un poco este tema del soplo cardíaco. Hay una dama que nos pregunta, ya hablamos del soplo, pero la pregunta es, dice, creo que eso le interesa a todo el mundo, ¿no? Dice que a los 59 años le detectaron un soplo. ¿Qué es lo que causa un soplo cardíaco? Sé que esto normalmente es algo que se detecta cuando uno es joven y algo que se queda con nosotros toda la vida, pero ¿se puede detectar un soplo en una edad más avanzada? Sí, así es, sí se puede, sí. Más comúnmente uno desarrolla un soplo en la edad mayor por un problema a nivel de válvulas. Puede ser que la válvula esté perdiendo tamaño o se vuelva más rígida. Entonces, sí, a veces la válvula se vuelve incompetente. Es decir, hay válvulas que pierden su capacidad y eso nos puede llevar al desarrollo de un soplo cardíaco. Estos soplos requieren seguimiento porque generalmente son una advertencia. Nos indican que la persona tiene algún problema cardíaco. Si estamos hablando de una persona que tiene un soplo en una edad avanzada ya, por supuesto que yo comenzaría a consumir inmunocal, aún sin saber por qué está ahí el soplo, pero existen probabilidades de que la persona desarrolle algún problema cardíaco, ¿no? Potencialmente en un futuro. Y esta sería una manera de prevenir este problema. Ahora, ¿esto va a ayudar al soplo? No, esto no ayuda al soplo, pero protege a la persona de las consecuencias de tener un soplo. Muy buena respuesta, Jorge. Tengo una pregunta en francés por aquí de Susan San Bernard. El producto, bueno, ella tiene problemas oculares, entonces, ¿le puede ayudar el producto?
tuvo trombosis ocular. Estamos hablando de una persona que tiene trombosis ocular. Es decir, tiene un coágulo en uno de los vasos sanguíneos del ojo. Esto puede ocurrir por muchas razones. Puede ser por fibrilación, también esto puede pasar porque tiene un coágulo que se generó en alguna otra parte y llegó a la arteria del ojo. Esto puede suceder también por un poquito de colesterol que bloquea algún vaso sanguíneo ocular. Ahora, el glutatión puede ayudarle a restaurar el flujo sanguíneo. En este caso de trombosis, la respuesta es si se hace muy al principio, sí. Si el coágulo ya ha generado muerte de los tejidos, pues no. Pero si solamente está lesionado, existe el potencial de que sí le ayude. Tengo un comentario de Rosa María y bueno, solamente lo quiero mencionar. Dice, yo tengo 7 años tomándolo. Un inmunocal y un platino diarios. No pienso dejarlos. Tengo 70 años y me siento como si tuviera 55 años y esto me ha ayudado a controlar la hipertensión. Agradecemos a Rosa María por su comentario. Gracias, me da mucho gusto siempre escuchar estas cosas. Pareciera que ya se nos acabaron las preguntas y les puedo decir que ha sido muy divertida esta sesión con ustedes. Estoy seguro de que tendré un tema nuevo. Espero que pueda presentar un tema nuevo para el próximo mes. Trataré de presentarles un tema nuevo. Si no, volveremos a repetir alguno de estos temas. Tuvimos muchas preguntas. Nos hicieron preguntas sobre diabetes. Hay gente que está preguntando sobre autismo, sobre cáncer. Y lo que les puedo decir es que se sintonicen con nosotros porque todos los segundos jueves de cada mes el doctor Gottman presenta un tema relacionado con uno de los retos de salud que enfrentamos con glutatión. Y nos va a contestar, nos contesta las preguntas en vivo como lo he hecho hoy. Gracias, doctor Gottman. Jorge, hoy es el tercer jueves del mes, ¿no? Ya regresaremos el próximo mes al segundo jueves del mes. Creo que hay que aclararlo. Sí, es correcto. Entonces, en septiembre nos vamos a ver el segundo jueves del mes. Le quiero dar las gracias a Lucien por la traducción al francés, gracias a Sergio por la traducción en español, gracias doctor Godman, gracias a todos nuestros participantes y a todas las personas que nos han escuchado esta noche. Incluso cuando repetimos alguna sesión en video es muy emocionante, estamos aquí en vivo contestando sus preguntas, pero esto siempre es una gran oportunidad de aprender. Es como es como tener a tu médico personal a la mano, ¿no? Es muy especial tenerlo aquí. Doctor, le agradecemos muchísimo y gracias a todas y todos. Bonita noche. Hasta luego, doctor Gottman. Gracias a Lucien y a Sergio. Gracias.